Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, y todos los que nos escuchan a través de este medio. El día de hoy les damos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes pedirles, donde ustedes se encuentren, nos acompañen en la oración. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes poder comunicarnos con el de arriba, con aquel que mueve los cielos y la tierra en todo sentido. Acompáñenos, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana le buscamos porque necesitamos de usted. Sea usted nuestro director, sea usted quien nos dirija y nos dé a conocer su pacto. Padre maravilloso, abra nuestra mente, nuestro corazón, vamos a comenzar este estudio. Le pedimos que usted sea nuestro director. Le pedimos estos favores, confiando en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy: Condiciones que cumplir. El título para el día de hoy: Condiciones que cumplir. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías, el capítulo 58, y vamos a leer del verso 6 al verso 11. Dice la palabra: pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos, dice, encadenados injustamente, en que liberen a los esclavos, en que dejen en libertad a los maltratados, que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. La promesa de Dios a través del profeta Isaías. El verdadero ayuno consiste en compartir tu pan con el hambriento, pero también desatar las ligaduras de la impiedad, dejar libre a los que esclavizamos y dar descanso, pues de alguna manera el Señor quiere eso para los demás y también para nosotros. No es que ayunemos simplemente por ayunar, sino tener en cuenta esos parámetros de cómo ayunar. Hacer lo correcto frente a la presencia de Dios nos ayudará a ir por un buen camino. Entonces, nosotros, al mirar esta situación, en el mundo religioso nos damos cuenta que muchos no cumplen estos requisitos. Muchas veces ayunan para conflictos, para peleas, y lo más triste y terrible es que no se dan cuenta y ayunan muchas veces. Queridos hermanos, amigos, en esta mañana queremos compartir este mensaje para que aquel o aquellos que tengan siempre esa idea de ayunar, busquen y tengan en cuenta las condiciones. Entonces dice, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 132. En el caso de la hermana F, se necesita hacer una gran obra. Los que se unieron para orar por ella necesitaban que se hiciera una obra en favor de ellos. Si Dios hubiera contestado sus oraciones, les habría causado la ruina. En tales casos de aflicción, cuando Satanás domina la mente, antes de dedicarse a la oración, de haber el más detenido examen propio para descubrir si no hay pecados de los cuales sea necesario arrepentirse. Para confesarlos y abandonarlos, necesaria una profunda humildad del alma delante de Dios
y una confianza firme y humilde en los méritos de la sangre de Cristo únicamente. Nada lograrán el ayuno y la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios por una conducta errónea. Hermanos queridos, podríamos ayunar para que el enfermo pueda sanar o nosotros mismos, pero si no tenemos un corazón arrepentido y alejados de la impiedad del pecado, entonces, ¿cómo podemos nosotros pedir justicia cuando nosotros no la tenemos? Entonces, es necesario comprender esta parte. Lo que debemos hacer es buscar a Dios y pedirle que nos muestre si es que realmente debemos orar por esas personas o simplemente dejar que esas personas se den cuenta a dónde van a llegar. Incluso podemos nosotros pedirles a ellos que busquen a Dios y que se arrepientan para que Dios pueda escuchar sus oraciones. Entonces, queridos hermanos, condiciones que cumplir. Dice la pregunta, ¿qué condiciones van unidas a las promesas divinas de curación? ¿Qué condiciones van unidas a las promesas divinas de curación? Un corazón arrepentido. Dice, y abandono del pecado. Y una confianza enorme en los méritos de Cristo. Hay muchas condiciones, pero en esta mañana vamos a presentar dos sencillas condiciones. Un corazón arrepentido y abandono del pecado. Y una confianza enorme en los méritos de Cristo. No es tan difícil arrepentirnos y abandonar el pecado. Si buscamos a Dios y le pedimos fuerza para hacerlo, Él nos dará lo que necesitamos. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de condiciones que cumplir. Es el título para el día de hoy y queremos compartir contigo y que tomes en cuenta que el Señor nos está hablando. Cómo debemos dirigirnos, cómo debemos buscar la ayuda del Padre Celestial. En el libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 16, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Te invito a buscar ahí, ¿dónde estás? El libro de Santiago, el capítulo 5 y el verso 16. Dice la palabra en el capítulo 5 y el verso 16, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios lo escucha. La versión 60 diría, la oración del justo es poderosa o puede mucho. Entonces, tú y yo necesitamos ser justos ante la presencia de Dios cuando le pedimos algo. En esta ocasión, debemos confesar nuestros pecados, orar unos por otros, pero en esa oración debe tallar la justicia de Cristo, para que nuestra oración suba como el incienso y sea respondida, entonces es así como será escuchada. Dice Obreros Evangélicos, página 227-228. En la palabra de Dios tenemos relativa a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el ofrecer tal oración es un acto muy solemne que no debe emprenderse sin cuidado a consideración. En muchos casos de oración por el restablecimiento de los enfermos, lo que se llama fe no es sino presunción. Muchas personas traen la enfermedad sobre sí por actos de complacencia. No han vivido de acuerdo con la ley natural ni con los principios de pureza estricta. Otros han violado las leyes de la salud en sus hábitos de comer y beber, vestir o trabajar. Muchas veces, alguna forma de vicio es la causa de la debilidad de la mente o del cuerpo. Si estas personas recibiesen la bendición de la salud, muchas de ellas continuarían siguiendo el mismo curso de despreocupada transgresión de las leyes divinas, naturales y espirituales. Razonando que si Dios la sana,
en contestación a la oración, tienen plena libertad para seguir sus prácticas malsanas y ceder sin restricción a su apetito pervertido. Si Dios hiciese un milagro para devolverles la salud, estimularía el pecado. Es trabajo perdido enseñar a la gente a mirar a Dios como sanador de sus dolencias, a menos que se les enseñe también a poner a un lado sus prácticas malsanas. A fin de recibir su bendición, en contestación a la oración deben cesar de hacer mal y aprender a hacer bien. Su ambiente debe ser higiénico, sus hábitos de vida correctos deben vivir en armonía con la ley de Dios, tanto natural como espiritual. Se ha comentado y se ha dado a conocer que la oración del justo puede mucho, es poderosa. Pero también debemos tomar en cuenta que no simplemente debemos orar por alguien que no lo conocemos o por alguien que Dios no lo conoce. Que muchas veces se ora por alguien, Dios puede sanar esa enfermedad, pero esa persona que tiene malos hábitos, una mala práctica, puede regresar a hacer lo mismo, entonces no serviría de nada. Es así como viene la recomendación. Debemos tener en cuenta este caso de poder saber por quién oramos o de lo contrario también recomendarle que dejen esas prácticas para que Dios pueda obrar. Si se arrepienten y dejan esas prácticas, esos malos hábitos, entonces el Señor puede obrar y hacer milagros en la vida de esas personas. No es así nomás que vayamos y oremos por los enfermos, cuando muchas veces los enfermos que están postrados en una cama están transgrediendo las leyes de la salud y no se puede obrar con ellos porque son desobedientes al mandato divino. Dice la pregunta, ¿qué factores son esenciales al orar por los enfermos? ¿Qué factores son esenciales al orar por los enfermos? Vamos a poner la respuesta: confesar nuestros pecados a Dios y vivir en la justicia de Cristo. Confesar nuestros pecados a Dios y vivir en la justicia de Cristo. Solamente así podemos tener en cuenta que Dios escuchará la petición del penitente. Querido amigo, querido hermano, estamos en una época donde la oscuridad está sobreabundando la tierra. Pero tenemos una luz que nos alumbra y nos da a entender cuál es el significado de la oración correcta y por quién debemos orar. Condiciones que debemos cumplir, condiciones que se deben cumplir antes de orar, eso es lo que necesitamos saber. No debemos orar simplemente porque nos dijeron que oremos. El Señor escucha a aquel hombre, a aquella mujer que sea justa, que tenga su justicia, entonces su oración subirá como el incienso. Ese incienso que representa la justicia perfecta de Cristo es la que el Padre aceptará y escuchará nuestra oración. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, en esta mañana, que el Señor nos ayude a discernir y nos acompañe en todo momento para que nuestra vida tenga éxito en todo sentido. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones. Un abrazo a la distancia.